El ciclo Joule-Brayton, profe. Estábamos viendo el funcionamiento de una turbina. ¿Sí? Y aquí dentro de ello, tenemos que dentro de todo eso la turbina, pues, ¿cuál es su función principal, jóvenes? ¿Cuál es la función principal de una turbina? Transformar movimiento en energía. A ver. ¿Y cómo das el movimiento, señor? Al revés, ¿verdad? Transforma energía en movimiento. Energía calorífica en movimiento. ¿Cómo lo hace? Mediante un proceso, una expansión adiabática. ¿Y cuál es el principio de la expansión adiabática, señores? ¿Cuál es la esencia de una expansión adiabática? Vamos a tratar de entender. MAN Diesel & Turbo is the world's leading. Vamos a tratar de entender nuestros procesos, señores. A todos nos lo está dando ahí. ¿Cómo manejo la primera ley en un proceso adiabático? Y esa aplicación de leyes, a ver, ¿cuál sería la ecuación de la primera ley de la termodinámica, jóvenes? El calor es igual a la energía interna más el trabajo. ¿Eso sí lo alcanzamos a comprender? El calor que yo aplique a un sistema, parte de este se va a convertir en energía interna y parte de este se va a convertir en trabajo. ¿Sí? De ahí partimos. ¿Qué me dice un proceso adiabático? Me dice que delta Q es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso, señor? Que no entra ni sale calor. Que esto va a ser igual al calor final menos el calor inicial. Delta Q es calor final menos calor inicial. Y si me dice que delta Q es igual a 0, por lo tanto, el calor final es igual al calor inicial. Por eso decimos que el calor es igual a constante. ¿Hasta ahí vamos bien? Y son puras deducciones, señores, de lo que nosotros vamos viendo. Son leyes físicas. Entonces yo tengo que en un sistema donde la energía calorífica o el calor se mantiene constante, si yo caigo en esta condición, entonces, ¿qué me dice mi primera ley? Si estoy trabajando en un sistema o un proceso adiabático,
Entonces, de acuerdo a la primera ley, yo tendría que delta U más delta W es igual a 0. Si delta Q es igual a 0, por lo tanto, delta U más delta W es igual a 0. ¿De dónde parte? De aquí, señores. ¿Sí? Y si delta U más delta W es igual a 0, entonces yo tengo que la energía interna de un sistema va a ser igual al trabajo que yo introduzca en este. La energía interna en un proceso diabático es igual al trabajo que yo introduzca. ¿Sí o no? Sí, profe. Y de igual manera, si yo reduzco la energía interna en un sistema, este sistema me va a dar o me va a producir trabajo. Y es el principio de mi turbina. ¿Cuál es? Que yo en un proceso, primeramente, en un PV, a lo mejor expando mi sistema, ¿sí? Y posterior, expando mi sistema para elevar la energía interna y posteriormente expando nuevamente. Y aquí, ¿qué va a pasar, señores? En un TS que me dice que primeramente yo caliento. ¿Para qué caliento, señores? ¿Para qué caliento de 1 a 2? Para Para que se expanda. obtener un incremento de energía. Y una vez que yo caliento, si quiero producir trabajo, expando a entropía constante. ¿Sí? Y esta expansión, ¿qué me va a producir? Me va a suministrar trabajo. ¿Qué busco con esa expansión? Obtener trabajo. Y de aquí, si yo analizo toda esta área, es el trabajo que yo estoy obteniendo. Y toda esta área, ¿qué correspondería, señores? Esta área al calor que yo introducí. Y también aquí me dice, pero también vas a tener trabajo en esta área. Esa expansión me va a producir trabajo. ¿Y quién me va a producir ese trabajo? Este calor. Este calor que yo estoy introduciendo me va a producir estos dos trabajos. Una expansión de mi gas. ¿Y yo para qué expandí el gas? Para aumentar la energía interna. ¿Y esa energía interna en qué se va a convertir? En energía cinética y energía potencial. Y esa energía cinética y energía potencial, en la expansión, me va a producir un trabajo mecánico. ¿Sí? De aquí, pues desgraciadamente ahorita no tenemos la oportunidad de ir al laboratorio de térmicas. Ahí tenemos un pequeño prototipo diseñado con un turbo automotriz, en donde
nosotros tenemos lo que vendría a ser nuestra cámara de combustión. Primero, o primeramente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una admisión de fluido, en donde dicho fluido va a entrar a lo que vendría a ser el rodete de mi compresor de flujo axial. El rodete del compresor de flujo axial va a traer una serie de paletas dispuestas aerodinámicamente de tal manera que cuando el aire pegue sobre su superficie, ¿qué va a hacer el aire aquí, señores? Lo vamos a mover, ¿no, profe? Un reguilete. ¿Sí? El aire va a hacer que mi rodete empiece a girar. Este compresor está aunado a mi turbina por medio de una flecha en donde están rígidamente unidos los dos. Y acá en este punto, yo voy a tener un rodete similar, a diferencia de qué, señores. ¿Qué diferencia hay entre el rodete del compresor y el rodete de mi turbina? Tiene un estator, ¿no, profe? Entonces aquí la turbina, el rodete es el mismo. ¿Qué diferencia dijimos que había ayer entre este rodete y este otro, señores? El material. Material. Sí. El rodete de mi compresor puede ser de un material ligero. No está sometido a temperaturas tan altas. Pero el rodete de mi turbina se va a someter a una temperatura demasiado alta. En donde nosotros aquí tenemos un estator. Un estator donde voy a tener el acceso el acceso de, en este caso, ¿de qué sería, señores? De aire caliente, en donde yo aquí voy a estar introduciendo una masa, ¿sí? Una masa de aire caliente. Aquí introduzco esa misma masa de aire caliente y por medio de toberas yo voy a ir dirigiendo ese aire a las propelas de mi turbina. Entonces aquí el aire entra. ¿Qué pasa cuando yo produzco una reducción de diámetros en un conducto? Aumenta la presión, ¿no? No, señor. Aumenta mi velocidad. Principio de un tubo Venturi. Ah, cierto, profe, sí. Un tubo Venturi, yo tengo esto. Y la presión, en este caso, se mantiene constante, pero la velocidad en este punto va a ser diferente que la de este punto. Aquí aumenta y aquí vuelve a disminuir, manteniéndome un flujo constante. Pues aquí, ¿qué hacemos?
esa energía de presión que metió mi compresor, que lo estoy redirigiendo a mi turbina por medio de una cámara de combustión, ¿qué es lo que va a hacer? Que mi turbina empiece a girar más rápido. Y al girar más rápido mi turbina, el compresor va a girar más rápido. Y si meto mayor masa de aire, tengo mayor energía interna en mi sistema, siempre y cuando yo lo caliente. Yo puedo hacer eso y tener mi cámara de combustión apagada. No quemo combustible. Yo puedo poner aquí lo que es mi arrancador, y mi arrancador no es otra cosa que un motoventilador, señores. Sí. Un motoventilador que va a estar girando y me va a estar metiendo aire a una presión mayor y una velocidad. Esto va a hacer girar a mi compresor, pero yo este sistema, si no tengo la cámara de combustión activada, yo me puedo aventar 5, 10, 15, 20 horas y este sistema nada más va a girar con la energía que le está dando el motoventilador. Y a lo mejor me gira a 500 RPM. ¿Sí? En el momento que yo prendo mi cámara de combustión, ¿qué estoy haciendo, señores? ¿Qué función tiene la cámara de combustión? ¿Qué tenemos aquí, señores? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 en un PB y en un TS. ¿Qué tendría, señores? Ahí está. Y si yo lo tengo de 3 a 4, yo aquí tengo 1, señores. 1 es la entrada. 2, la salida. De 2 a 3, ¿qué tengo? ¿Qué tengo de 2 a 3? Una expansión. Bueno, aquí estoy mal, es de 0 a 1. 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 2 a 3. Es 0 a 1, 2, 3, 4 y ahí está. Entonces, de 2 a 3, ¿qué tengo? Una expansión. ¿Cómo expando? Isobáricamente. A presión constante. Y en una condición física así, decimos, bueno, físicamente, ¿cómo estoy expandiendo esa masa de aire? ¿Qué hago de 2 a 3, señores? De 3 a 4. ¿Qué estoy haciendo de aquí a aquí? Suministrando energía calorífica.
ese estoy suministrando calor. Ese suministro de calor, ¿para qué es? Para que mi gas se expanda, para que mi gas agarre energía interna y esa energía interna se convierta en mi estator de la turbina en energía cinética. Y esa energía cinética, ¿qué va a hacer? Que los álabes de mi turbina giren más rápido. ¿Qué pasa si yo no caliento y apago mi cámara de combustión? ¿Cómo quedaría aquí, señores? Apago mi cámara de combustión, no expando. Y si no expando, ¿qué pasa? Me regreso de 2 a 3, como no expandí, 2 y 3 ocupan el mismo punto, y 4 ocupan el mismo punto que 0, 1 y 4. Si no expando, ¿qué pasa? No hay trabajo, señores. Si no expando aquí, ¿qué pasa? No hay calor. ¿Estamos? ¿Y por qué no hubo trabajo y no hubo calor? Porque no prendí mi cámara de combustión. Entonces el único que me está haciendo trabajo aquí, ¿cuál sería, señores? ¿Cuál sería el único punto que me produce trabajo? O que está recibiendo trabajo. De 0 a 1, este trabajo sería el giro que tuviera mi sistema por horas y no pasa nada. Pero si yo meto calor, desde aquí obtuve una cierta cantidad de trabajo. Si meto más calor, obtengo más trabajo. Si meto más calor, obtengo mucho más trabajo. Mayor cantidad de calor se va a expandir más el volumen de mi gas y por lo tanto yo puedo obtener mayor cantidad de trabajo. ¿Sí? Y aquí en nuestro ciclo didáctico de laboratorio, pues decimos, bueno, es un compresor y una turbina. Claro que esto nos conlleva, aquí lo vemos muy sencillo, pero si lo analizamos, este sistema que tiene que tener aparte un muy buen sistema de enfriamiento, porque esta flecha me va a girar hasta 45,000, 50,000 RPM, si no es que más. De 500 se me puede ir hasta 70,000 revoluciones por minuto. Ahora imagínense 70,000, profe. 70,000. Oh, Entonces sí debe ser una flecha muy gruesa, ¿no? Porque también me imagino ¿No? que ¿a poco no? Depende la potencia, por decir, la potencia que genera ese prototipo es me puede prender 15 focos de 100 watts. 15 focos de 100 watts, 15%, Un 500. de 1500 kilowatts. $1,500 kilowatts. Entonces esa pequeña turbina me produce muy poco trabajo. Pero imaginen esa flecha estar soportando
70,000 revoluciones por minuto. Y tomen en cuenta que esta flecha, yo tendría que inyectar aquí aceite. Tendría que tener un medio de lubricación y aparte tendría que tener un medio de enfriamiento. Tengo que estarlo enfriando con agua. Es como lo que explicaba ayer la persona del video del turbo, profe. Sí, y es lo mismo. O sea, nosotros con un turbo pudiéramos hacer un pequeño prototipo de una turbina. ¿Sí? Agarrar a la flecha de la turbina y esa flecha montarla a un motorcito de corriente directa. Pero ahí deshacemos el motor. Porque imagínense ese motorcito hazlo girar a 70,000 RPM. Entonces, ¿qué necesitarías? Esas 70,000 revoluciones no las puedo aprovechar. Mucho giro. ¿Qué pudiera hacer para poder aprovechar esa energía mecánica, señores? Un reductor de velocidad. ¿Y qué es un reductor de velocidad? No es otra cosa que una caja Norton. ¿Sí? ¿Una qué, profe? Caja Norton. ¿Esa cómo es? Un sistema de relación de engranaje. ¿Engranes? Ah, ok. ¿Qué pasa si tú aquí tienes tu flecha que gira a 70,000? ¿Sí? Le pones un engrane pequeño y aquí le pones un engrane 10 veces más, más grande. Entonces de ese 70,000, pues te gira a 70, pero entonces te bajaría a 7,000. Y con esas 7,000 revoluciones, tú aquí puedes tener otra condición, uno pequeño y otro grande, y lo bajas a lo mejor a 3,000. Y si es esa condición, de nuevo, uno pequeño y otro grande, y lo puedes bajar a 2,500, 1,000, no sé, las revoluciones que quieras. Ah, ok, sí, ya entendí, profe, gracias. Y ya con ello, entonces tú aquí tendrías tu salida, de que a lo mejor estás manejando, no sé, 30,000, eso ya cuestión eléctrica, 300, 400 revoluciones por minuto, que te estén moviendo ahora sí a tu motor, ¿sí? Tu motor de corriente directa que va a ser un generador, y ahí estás generando tu condición. ¿Y yo cómo yo puedo manejar estas revoluciones desde 45,000 hasta 70,000? ¿Cómo voy a tener el control de esas revoluciones, señores? De acuerdo a la cantidad de combustible que yo esté suministrando en mi cámara de combustión. Yo quiero revoluciones mínimas, doy la cantidad de combustible mínimo de tal manera que mi sistema esté en ralenti. No me va a generar mucha potencia, pero va a estar funcionando, va a estar girando. Quiero que ya me genere, empiezo a dar mayor cantidad de calor. Mayor cantidad de calor significa mayor expansión significa mayor giro en mi turbina, mayor giro en mi turbina significa mayor entrada de aire, y es un ciclo infinito. Y si yo no lo paro, señores, esto revienta. Pero yo tengo que tener ahí el control de la temperatura máxima
de techo que le llaman. Y la temperatura máxima va a ser la temperatura máxima que pueden soportar los álabes de mi turbina. Y si me dicen la temperatura máxima que te soportan son 1100 Kelvin, por decirlo así, yo no puedo pasarme de esa temperatura. Y por recomendación yo tengo que trabajar un 15-20% abajo. Entonces yo tendría que trabajar a 800, 900 Kelvin. Y aquí a lo mejor yo estoy a 600, me da una cierta potencia. Digo, quiero más, dale más combustible, me eleva a 700, a 800. Y conforme más temperatura yo meta en mi cámara, mayor velocidad de giro, en donde cuando yo lo atasque, esa velocidad de giro va a disminuir en parte, pero me va a mantener ya las condiciones de salida a una temperatura constante. Y le digo, ¿cuánto tiene? No, pues me está dando una potencia de 90, 900 kilowatts. Dale más gasolina, me está dando 1000. Dale más, me está dando 1500. ¿Qué temperatura tienes? Tengo 1000 Kelvin. Lo máximo, páralo ahí, ya no le des más, porque si le sigues dando más, sí te va a dar más potencia. Mi potencia de techo, mi potencia máxima me da esto y adelante. Pero generalmente no vamos a trabajar este equipo a 1500 kilowatts, lo vamos a manejar a 1000, 1100. ¿Sí? Y ahí entra, señores, no sé, hace como 5 años, no sé si escucharon hablar del hombre de turbina. 5 o 6 años de un investigador que trataba de cruzar el estrecho de Bering, no me acuerdo qué estrecho era, un tramo de mar, volando él con 2 turbinas conectadas a sus manos, 2 pequeñas turbinitas. Sí se elevó, sí lo iba a lograr, pero ahí le faltaron conocimientos de aerodinámica, porque la turbina sí tenía la condición de elevar. Sí voló por un tramo, pero después se desplomó al mar. No se murió, sí salió, afortunadamente, pues lo rescataron, como se puede decir, y pues él comentó que pues, su proyecto estaba bien, pero que no supo controlar el vuelo, no supo controlar el movimiento de sus manos, y el mismo impulso de las turbinas lo hizo que perdiera la condición de vuelo y se desplomó, pero que sí era viable esa condición. Tener un dispositivo que nos pueda elevar y nos pueda transportar. Ahora, ¿dónde se ocupan las turbinas de gas? Hubo prototipos de motos, de automóviles. ¿Cuál era el inconveniente de las turbinas? Sus altas revoluciones, señores. Y aparte, la gran cantidad de gases o de aire caliente que liberan a la atmósfera.
Eso en cuanto al ramo de motocicletas y automotrices. Imagínate, que canijo le acelera y el carro que viene atrás lo va a chicharrar. Lo va a chicharrar porque es aire demasiado caliente. Sacar ese aire hacia arriba, ¿qué tan alto? Y pudiera quemar lo que está arriba del carro, ¿no? Entonces, dentro de la condición de turbinas, es un área de motores bien extensa. Es un motor de combustión interna. Ya habíamos dicho que era un motor, señores. Una máquina que genera trabajo, no, sí, que genera trabajo mediante introduciéndole calor. Es un dispositivo que me va a transformar energía calorífica en energía mecánica. La turbina cumple con esa condición. ¿Dónde ocupamos turbinas de gas? En helicópteros, señores. ¿Sí? Yo puedo tener una turbina de gas, ¿sí? Y puedo tener un turborreactor. ¿Qué diferencia hay entre una turbina de gas y un turborreactor? La salida de presión de gases. Una turbina de gas va a traer un compresor, señores. Va a traer su cámara de combustión. Y va a traer la turbina de expansión, unados a una flecha en común. Entonces, a las mismas revoluciones que gira el compresor, gira la turbina. Y mientras yo meta más calor, la turbina va a girar más rápido. Y si la turbina gira más rápido, mayor masa de aire metemos, lo cual me va a generar o va a llegar en qué? En que yo obtenga mayor cantidad de par de torque. La turbina de gas, ¿qué es lo que me va a dar, señores? Trabajo mecánico. Y un turborreactor va a ser lo mismo, pero en el turborreactor, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué buscamos en el turborreactor, jóvenes? No sé dónde les va a apuntar esto. ¿Qué busco en un turborreactor? Que lejos de que tenga una flecha que me dé un movimiento, en el turborreactor yo voy a buscar que los gases de salida salgan a una presión alta. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos gases cuando salen choquen con la atmósfera y ese choque de la atmósfera me produzca un impulso, pero de todo el sistema, compresor, cámara de combustión y turbina. Entonces, si yo quiero que esto se mueva, tengo que montar mi condición en qué, señores? En un dispositivo sobre ruedas. Un turborreactor tiene que ser desplazable. Tiene que desplazar. Yo prendo mi equipo, en el momento que yo dé más cantidad de combustible, va a entrar más aire. Entra más aire sale a través de mi turbina
ese aire va a chocar con la atmósfera y me va a producir un empuje. Y ese principio es el que se aplica en los aviones, en los Boeing, X. Y ustedes dicen, bueno, me subo al avión y trae sus turbinas en sus alas. ¿Qué hace la turbina? ¿Cómo es que impulsa, no? ¿Y cuál es el impulso? De que en la ala del avión, la turbina, en este caso el turborreactor, va a sacar aire a alta velocidad y alta presión para producir ese empuje. Vamos a ver si vemos el... Profe, y ahí la presión se va como actualizando debido a que pues, va aumentando su altura del avión. Sí, ahí ¿qué hace el piloto? Quiere mucha presión, o sea, cuando el avión va planeando, con los alerones de las alas va manteniendo su altura. Se quiere elevar, activa las turbinas. No sé si cuando van en el avión se escucha cómo empiezan a funcionar. Empieza a oírse ese accionamiento de estas. O sea, cuando va a despegar sobre todo, ¿no? Va lento. Cuando quiere agarrar velocidad empiezan a trabajar las turbinas mucho más rápido. Hay mayor empuje. Llega un momento en que la misma velocidad y el mover los alerones hacen que el alerón eleve al avión. Una vez que va en el aire, si necesitan ascender a más altura, aceleran sus turbinas y te va dando ese empuje. En cambio, en un helicóptero no tenemos ese empuje. Un helicóptero que va a tener aquí, señores, una caja Norton que les va a estar bajando las RPM, porque imagínense que ustedes quisieran trabajar esa hélice aquí. Tienen su salida. Me engrané con otro que me esté transmitiendo un movimiento mecánico X y que vaya tanto a mi hélice de elevación, y también tengo que tener otra condición para mi hélice de mando, pero ahí el helicóptero funciona condición mecánica y el avión o el Boeing funciona con turborreacción. Pero es el mismo principio, un compresor de flujo axial, una cámara de compresión y una turbina. Aquí no ocupamos la energía mecánica, ocupamos la energía de presión que me está sacando este proceso, este sistema. Profe, ¿cuál es el combustible que utilizan? ¿Debe ser con de alto octanaje o cómo? Bueno, dentro de Comisión Federal pueden ocupar gas butano, pueden ocupar diésel, pueden ocupar gasolina. Anteriormente, Comisión Federal se comprometió a utilizar combustibles limpios, pero en tiempo atrás metían colchones, perros muertos, aceite quemado. ¿A poco sí, profe? ¿Sí? ¿Agarraban parejo o qué? Todo lo que produjera calor, allí va una primera cámara de combustión. Y ya para mantener revoluciones, una segunda. Pero cuánto ahorro en combustible no se daban. Y todo lo que produjera calor lo podían quemar. Cualquier tipo de combustible, sea biológico, sea fósil, sea lo que sea. La caca de vaca, dicen que metían. También se inflama.
Y dentro de los aviones, pues como es el proceso un poquito más delicado, más seguridad, pues meten un combustible con mayor octanaje que se conoce como el gas avión. Vamos a ver el principio de funcionamiento de un avión. Pues hay un video que se llama ¿Cómo vuelan aviones? Y ahí aparece todo esto. Los motores a reacción han sido los conductores hacia el éxito de las aeronaves desde hace casi un siglo. En este vídeo explicaremos la tecnología detrás del motor a reacción de una manera lógica, paso a paso. Un motor a reacción mantiene a una aeronave en movimiento utilizando un principio muy simple, el mismo que hace que un globo lleno de aire se mueva. Sí, la tercera ley de movimiento de Newton. Así como la fuerza de reacción producida por el aire mueve el globo, la fuerza de reacción producida por el jet de alta velocidad en la cola del motor a reacción lo hace avanzar. Por lo tanto, el funcionamiento del motor a reacción consiste en producir un chorro de alta velocidad en la salida. Cuanto mayor sea la velocidad del jet, mayor será la fuerza de empuje. La fuerza de empuje hace que un avión avance. Este escape de alta velocidad se consigue mediante una combinación de técnicas. Si puedes calentar el aire entrante a una temperatura alta, se expandirá tremendamente y creará el jet de alta velocidad. Para ello se utiliza una cámara de combustión. Una forma atomizada del combustible se quema en la cámara de combustión. La combustión efectiva requiere que el aire esté a una temperatura y presión moderadamente altas. Para llevar el aire a esta condición se utiliza un conjunto de etapas de compresor. ¿Ese qué sería, señores? Mi compresor de flujo axial. Lo que pasó antes, profe, es como una hornilla, se puede decir. O sea, pues sí, una hornilla, por ahí tú estás metiendo este combustible, está pasando aire a través de la cámara de combustión, Y lo y la calienta. mezcla aire, combustible y una chispa, te va a prender tu sistema. Y el aire que va entrando a través del compresor se va a calentar, se va a expandir y va a ir a pegar a los álabes de tu turbina.
El compresor y la turbina van aunados por una misma flecha. Eso, recuérdenlo. Las mismas revoluciones del compresor son las mismas revoluciones de la turbina. Ahí está mi compresor de flujo axial. Los álabes giratorios del compresor añaden energía al fluido y su temperatura y presión aumentan a un nivel adecuado para mantener la combustión. El compresor recibe la energía para la rotación de una turbina, que se coloca justo después de la cámara de combustión. El compresor y la turbina están unidos al mismo eje. El fluido de alta energía que sale de la cámara hace girar los álabes de la turbina. Se puede ver que los álabes de la turbina tienen una forma especial de perfil de aire que crea fuerza de elevación y los hace girar. A medida que la turbina absorbe energía del fluido, su presión disminuye. A través de estos pasos hemos logrado nuestro objetivo: un aire realmente caliente y de alta velocidad emitido por la salida del motor. La carcasa del motor se estrecha hacia la salida, lo que resulta en una velocidad de jet aún mayor. En resumen, el funcionamiento sincronizado del compresor, la cámara de combustión y la turbina hacen que la aeronave avance. Los aviones modernos usan un arreglo compresor-turbina ligeramente mejorado llamado dos bobinas. Aquí se utilizan dos etapas independientes de turbina-compresor. El eje del compresor turbina exterior pasa concéntricamente por el interior. La turbina exterior se somete a un fluido de baja energía y funciona a una velocidad inferior a la de la turbina interior. Los álabes de baja presión son más largas. Esta baja velocidad ayuda a reducir la tensión centrífuga inducida en la raíz, mejorando así la vida útil del álabe. Algunos aviones modernos incluso utilizan un motor de 3 bobinas. El motor que hemos discutido hasta ahora se llama más específicamente motor turbojet. Los motores turbojet tienden a producir altos niveles de ruido. Se hizo una mejora revolucionaria a este motor al instalar un ventilador grande con la bobina de baja presión. Estos motores se denominan motores turbofan y casi todos los aviones comerciales funcionan con ellos. Un motor turbohélice evita una gran cantidad de aire. El conducto de paso siempre más estrecho proporciona una buena velocidad de jet al aire desviado. En un motor turbofan, la mayor parte de la fuerza de empuje proviene de la fuerza de reacción del ventilador. Además, el ventilador mejora enormemente el flujo de aire en el sistema al aspirar más aire. Así, ayuda a mejorar el empuje. Esto significa alta creación de empuje con un gasto de un poco más de combustible. Esta es la razón por la que los motores turbofan son altamente económicos en combustible. El ruido producido por un motor a reacción depende en gran medida de la velocidad del jet de salida. Dado que en un turbofan el aire frío desviado se mezcla con el aire caliente, es posible mantener la velocidad de salida dentro de un límite. De este modo, se supera el problema del ruido. Con un escape más silencioso y una mejor economía de combustible, los motores turbofan continúan dominando los sistemas de propulsión de los aviones. Esperamos que haya sido una buena introducción al funcionamiento de los motores a reacción. Sí. Este sería un turborreactor. Sí. Ahora aquí podemos ver cómo funciona un helicóptero. Este es el turborreactor. Y vamos a ver un helicóptero. Ambos tienen compresor de flujo axial, cámara de combustión, turbina, pero el principio en turborreacción, yo busco una salida de gases alta para que choquen con la atmósfera y me dé esa condición de empuje. Y en un
una turbina de helicóptero. Buenos días, mi nombre es Víctor Tuesta, soy supervisor de mantenimiento de los helicópteros UH-1H que trabajan a la policía. Son helicópteros de utilidad, como tenemos acá, que nos sirven para transporte de tropas, transporte personal, evacuación de heridos y múltiples funciones. Este helicóptero tiene como planta de potencia esta turbina a gas T53L13B, que va a dar la potencia al tren de potencia para que impulsara el rotor principal y el rotor de cola para que pueda generar la sustentación y el vuelo de la aeronave. En este caso, esta turbina T53L13B genera una potencia de 1400 caballos de fuerza, ¿ya? Que realmente está constituida por 5 secciones básicas. ¿Ya? Tenemos la sección de admisión, que comprende de esta parte a esta zona, que va a ser la encargada de dirigir el flujo de aire hacia la primera etapa de los árboles del compresor. ¿Ya? Previamente, antes de ingresar a la parte de la admisión, ingresa por un filtro, para que el aire entre sin partículas y evitar que erosione o dañe los árboles del compresor. Posteriormente, el aire, una vez pasado a la admisión, pasa a la sección del compresor. Esta turbina tiene 5 etapas de compresor axial, que son de esta zona a esta zona, y una etapa de compresor centrífugo. Adicionalmente tiene componentes como este actuador, son actuadores hidráulicos y neumáticos, que nos van a servir en este caso para dirigir en el mejor ángulo el aire que ingresa a la turbina a los árboles del compresor para que sea más eficiente. Y este es un actuador de la válvula de sangrado. En los regímenes de bajas velocidades, los compresores axiales son más eficientes que el compresor centrífugo. Entonces, el aire que genera es demasiado para que lo procese el compresor centrífugo. Por lo tanto, esta banda de sangrado va a hacer que ese aire remanente salga, ¿no? Una vez que necesita mayor aire a altas velocidades, el compresor centrífugo es más eficiente que el axial. Por lo tanto, entonces puede procesar todo el aire que genera y se cierra esta banda de sangrado. Ya no sale el aire. Terminando esta etapa de compresor, viene esta etapa siguiente, que es la etapa del difusor, cuya función es disminuir la velocidad de flujo del aire y aumentar la presión, que es lo que se quiere más en la cámara de combustión. ¿Ya? Adicionalmente, cambia el aire de radial a dirección axial para dirigir a la cámara de combustión. La otra sección es la cámara de combustión. Internamente se encuentran 4 turbinas, 2 turbinas, la primera parte, las 2 turbinas generadoras de gases, que son las encargadas de impulsar al compresor axial para generar los gases. Por eso se llama turbina generadora de gases. Impulsa al compresor absorbe el aire por la admisión, lo comprime, pasa a través del difusor, aumenta la presión y lo dirige a la cámara de combustión. Por eso se llaman dos turbinas generadoras de gases. A continuación están las 2 turbinas generadoras de potencia, que es la potencia que va a impulsar a la transmisión que se encuentra en la parte de acá y va a impulsar a través de estos mecanismos que se llama mástil y diversos componentes, van a impulsar a todas las palas del rotor principal para generar la sustentación necesaria para que el helicóptero pueda volar y desplazarse. Asimismo, la transmisión va a impulsar diferentes componentes. A través de esta zona de acá
a través de un eje va a llegar a la parte posterior para impulsar al rotor de cola, que es el control direccional del helicóptero, que va a controlar la dirección del helicóptero y va a eliminar el antitorque generado por el rotor principal. Entonces ese es el trabajo de la turbina de potencia, ¿ya? Estas partes del aire que se comprime son para... Bueno, vamos a verlo, a ver si lo vemos en 3D. Para enfriamiento y presurización, y la tercera parte son para la combustión. ¿Ya? Ahí atrás hay cómo vuela un helicóptero, ¿no, profe? A la derecha. ¿Mande? Pasado los gases, Al lado, profe. vuela un helicóptero. A la derecha. La parte del difusor de escape. Abajo. Difusor de escape. Ahí. Bueno, ahí les da la condición no tanto del motor, sino cómo se mueven lo que vendrían a ser sus hélices de elevación y cómo se mueve la hélice de control. Pero aquí lo que más nos interesa pues sería ver cómo funciona ese motor en 3D, ¿no? Aquí está un motor de turbina. Ah, no, pero este es un turborreactor. Vamos a ver qué quedan aquí. Este es un concepto bien simple. Entra aire, ese aire empieza a mover a mi compresor, el compresor dirige el aire a mi cámara de combustión expande ese aire y lo hace pasar a través de mi turbina. Conforme la turbina empieza a girar más rápido gira el compresor, mayor cantidad de combustible requiero para mayor potencia. Ahí estaría el concepto más simple y aquí tendría mis dos cámaras de combustión, señores, que estarían calentando al fluido para que se expanda y haga que mi turbina gire a altas revoluciones. Ahí están las cámaras de combustión. Inyecta combustible, el aire que va pasando con el combustible se mezcla y se genera la reacción de inflamación o combustión. Ahí son distintas a la del primer video, ¿verdad, profe? ¿Mandé? Ahí su cámara de combustión es distinta a la del primero, ¿verdad? Sí, o sea, aquí lo que hay que ver, en un determinado momento, jóvenes, lo que tendríamos que ver es ¿cómo les diré? Como cualquier máquina, el principio de operación. Tú dices una cámara de combustión, pues lógicamente la tecnología va avanzando. Entonces cada vez anteriormente las cámaras de combustión pues eran procedimientos físicos. Ahorita ya son procedimientos electrónicos, entonces todo va cambiando. Pero el principio de los motores sigue siendo el mismo. Por aquí me decían que les interesaba cómo vuela un helicóptero. Vamos a ver ese, para que tengan también una Los idea. helicópteros son auténticas máquinas voladoras. Pueden despegar y aterrizar sin necesidad de una pista de aterrizaje. Pueden hacer vuelo estacionario y maniobrar en cualquier dirección en un espacio de 360 grados.
Este vídeo desvelará la complejidad y la ciencia detrás del volar un helicóptero. Tras ver los principios físicos del vuelo de un helicóptero, usted también podrá entender por qué los pilotos de helicópteros hacen un increíble y complicado trabajo. Los helicópteros usan el principio del perfil alar para lograr el ascenso. Cuando las palas hacen una rotación relativa en el aire, se crea una forma sustentadora que genera la fuerza de ascenso y permite volar. El movimiento rotatorio de las palas se consigue por medio de un motor, específicamente un motor de turboeje. El compresor succiona aire dentro del motor y lo comprime. El combustible es quemado al mezclarse con este aire comprimido y caliente. Los gases calientes que salen de la cámara de combustión pasan por una serie de etapas de turbinas haciéndolas girar. Hay dos juegos de turbinas. Un juego de turbinas hace girar el compresor y el otro juego hace girar el eje del rotor del helicóptero. Los motores jet de los aviones se utilizan para generar fuerza de empuje. Sin embargo, la función principal del motor de un helicóptero es hacer girar el eje del rotor. El mayor desafío de operar un helicóptero es el manejo de los controles. Es decir, cómo puede volar hacia adelante. ¿Cómo puede volar hacia atrás? ¿Lateralmente? ¿O cómo puede realizar un giro? La respuesta es bastante sencilla. Solo gire el helicóptero hacia la dirección que quiera moverse y vuele. El componente horizontal de esta fuerza hará que el helicóptero se mueva en la dirección deseada. El componente vertical de la fuerza de las palas balanceará la fuerza gravitacional. Ahora el gran desafío es cómo girar el helicóptero de la manera deseada. Para conocer la ciencia detrás del movimiento de los helicópteros necesitamos conocer mejor el principio del perfil alar. El ascenso generado por este principio varía con el ángulo de ataque. Generalmente, cuanto mayor es el ángulo de ataque, mayor es el ascenso. Ahora piense por un momento lo que pasaría si una pala tuviese un determinado ángulo de ataque y las demás un ángulo diferente. Las fuerzas de ascensión que actúan sobre las palas serían distintas en este caso. Las variaciones de las fuerzas de ascensión definitivamente producirían una torsión que puede hacer girar el helicóptero. Observe el hermoso movimiento de las palas necesario para alcanzar una no uniforme distribución de fuerzas de ascenso. Queda claro que las palas deben seguir cambiando el ángulo de ataque de forma que en un punto determinado el ángulo de ataque siempre es el mismo. Este complejo movimiento de las palas se logra fácilmente por medio de un mecanismo de placa oscilante. Demos un vistazo en despiece ordenado y entender sus componentes básicos primero. La placa oscilante inferior no gira, pero puede moverse e inclinarse tal como se muestra. La placa oscilante superior está acoplada a la placa oscilante inferior por medio de un rodamiento, de manera que la placa oscilante superior recibe los movimientos de la placa oscilante inferior y al mismo tiempo gira independientemente. La placa oscilante superior está unida al eje del rotor con la ayuda de un conductor, de modo que la placa oscilante superior siempre se moverá a la vez que las palas. Las palas están unidas a la placa oscilante superior con la ayuda de barras de control. La parte interesante de este arreglo es que solo con inclinar la placa oscilante inferior seremos capaces de conseguir el criterio del ángulo variable de las palas. Esto significa que con esta placa oscilante inclinada siempre seremos capaces de mantener un ángulo de ataque positivo en la parte trasera y un ángulo de ataque negativo en la porción delantera del disco rotor. Grosso modo, la placa oscilante inclinada hacia atrás produce una torsión tal como se muestra. Este tipo de control es conocido como cíclico. Ahora, de vuelta al control básico de un helicóptero, ¿cómo esta torsión afectará al movimiento del helicóptero? La respuesta más obvia es que el helicóptero se inclinaría hacia adelante y se movería tal como se muestra. Por desgracia, esta respuesta es completamente errónea. Lo que en realidad ocurre es que el helicóptero se movería lateralmente como se muestra. Esto definitivamente es un efecto extraño. Al aplicar una fuerza de torsión a un objeto en rotación, este gira en una dirección diferente. Este fenómeno es conocido como precesión giroscópica. La precesión giroscópica no es un fenómeno nuevo de la física.
Si cuidadosamente aplicas la segunda ley de Newton a cuerpos en rotación, serás capaz de predecir este fenómeno. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la variación del momento lineal. Similarmente, la fuerza de torsión es igual a la variación del momento angular. Consideremos esta pala en rotación. Tendrá un momento angular como se muestra. Ahora asumimos que el helicóptero se ha inclinado debido a la acción de la fuerza de torsión. Si se sustrae vectorialmente el primer momento angular del segundo, se puede descifrar la fuerza de torsión necesaria para esta operación. Es interesante destacar que para girar el helicóptero hacia adelante, la fuerza de torsión aplicada debe ser de forma lateral. Esto quiere decir que para inclinar el helicóptero hacia adelante, la placa oscilante debe inclinarse lateralmente como se muestra. Se puede verificar de nuevo por medio de la segunda ley de movimiento de Newton que si se mantiene la parte delantera con ángulo de ataque negativo y la parte trasera con ángulo positivo, el helicóptero simplemente se moverá de forma lateral. La precesión giroscópica es verdaderamente un fenómeno intrigante, pero responde a la perfección a la segunda ley de movimiento de Newton. Si simplemente sube la placa oscilante sin inclinarse, se puede ver cómo el ángulo de ataque de todas las tres palas variará en la misma proporción. Esto significa que la fuerza de ascenso será igual en las tres palas y por tanto el helicóptero puede ascender o descender sin ninguna inclinación. Este control de las palas es conocido como colectivo. Si alguna vez ha visto un helicóptero, seguro que habrá visto un rotor de cola. Todo helicóptero de un solo rotor necesita este rotor de cola para su efectiva operación. Sin el rotor de cola, el fuselaje del helicóptero giraría como se muestra. Esto ocurre por una consecuencia de la tercera ley de movimiento de Newton. Para entenderlo, centrémonos en la parte del rotor de la transmisión de la fuerza. Sabemos que el rotor recibe la fuerza de rotación por medio de un engranaje cónico conectado al motor. La función de la cola del rotor es prevenir dicha fuerza de rotación mediante la producción de una fuerza en la cola. Al ajustar de forma apropiada el ángulo de paso de las palas del rotor de cola, el piloto puede fácilmente manipular la fuerza producida. De esta manera, con la ayuda del rotor de cola, se puede también conseguir el movimiento de guiñada. Toda la física detrás de la operación de un helicóptero significa que pilotear un helicóptero es verdaderamente una tarea desafiante. Variaciones de minutos en el ángulo de las palas se traducen en grandes variaciones en el comportamiento del helicóptero. A menudo el piloto debe realizar 2 o más operaciones en combinación para conseguir el movimiento deseado. Además, el helicóptero no responde instantáneamente al movimiento de los mandos, de manera que el piloto debe tener un gran sentido del equilibrio y coordinación para navegar el helicóptero de manera apropiada. Tu apoyo en patreon.com nos permite hacer más vídeos didácticos. Por favor, apóyanos en patreon.com. Gracias. Bueno, estaría, jóvenes. Vamos a dejarlo por Un hoy. motor de turboeje actúa como la central de potencia en los helicópteros. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Vale, profesor. Tengan buenas noches. Profe, gracias. Gracias, profesor, igualmente. Profe. No, Gracias, profesor, igualmente. Pero